La audición, un tema del que poco se habla y muchos sufren. Vivimos rodeados de ruido, en la calle, festivales, trabajo, incluso en casa. Y rara vez pensamos en el impacto que tiene en nuestros oídos. ¿Qué pasa cuando empezamos a oír menos? Cuando aparece ese pitido constante o cuando notamos que nos cuesta entender a quienes tenemos al lado. La pérdida auditiva puede avanzar silenciosamente y muchas veces la ignoramos hasta que ya es tarde. La audición no es un tema de personas adultas. Es un tema que nos compete a todos. ¿Cuántas veces te hiciste una audiometría? Cuidar tu audición es cuidar tu calidad de vida. Bienvenidas a un nuevo episodio de GCU, Gente como Una. El día de hoy estoy con Raquel. Bienvenida. Hola. Gracias por participar. Gracias por invitarme. Raquel tiene 36 años, es segoviana, es decir, es de Segovia, española. Y vamos a hablar, la invité para hablar en este episodio sobre audición. Me parece un tema que está bueno, que es interesante, porque no se habla tanto de la audición. No se habla nada. Yo te estuve ahí como estoqueando, viendo algunas cosas que me parecen interesantes que planteás. Esto de que es verdad, uno se hace las manos, se corta el pelo, se pone anteojos si no ve bien, si no habla bien va al fonoaudiólogo a que lo ayude a hablar cuando somos más chiquitos. Si no te sale la R, por ejemplo, en Argentina decimos la R. Pero es verdad que el tema de la audición, salvo que realmente no escuches y empieces a darte cuenta, no es un tema que se habla tanto. No se habla nada. No es que no se hable, es que no se habla nada. Es un tema como tabú. Yo, por ejemplo, que trabajo con niños, siempre les pregunto a los padres, porque cuando vienen a lo mejor ya tienen retraso de lenguaje estos nenes. Y digo a los padres, ¿pero cómo sabéis que oye bien vuestro hijo? A lo mejor ha empezado un proceso de logopedia y no se ha hecho ninguna audiometría, ¿no? Entonces, les preguntas a tus amigos, igual, o sea, tú puedes preguntar a tu entorno y nadie se ha visto la audición nunca. Entonces, yo siempre les digo, cuando tú naces, sobre todo a día de hoy, nos pasan a todos por un screening auditivo, que eso quiere decir que cuando naces, pasas o no pasas. Si pasas, no hay problema. En principio, tienes una audición normal. Si no pasas, entras en un protocolo, genial, y te van a evaluar para ver hasta qué nivel tenemos ese problema auditivo. Y para mí el problema no está en los no pasa, porque los no pasa van a estar ya toda su vida con ciertos controles. El problema de los pasa es que te hacen eso recién nacido y no te vas a hacer una audiometría hasta que tengas 70 años. Y claro, para mí el problema de la audición es que tú vas perdiendo audición tan progresivamente que el cerebro deja de ser consciente de qué se está perdiendo. Entonces al final se normaliza de tal manera que cuando un paciente realmente da la voz de alarma o un familiar da la voz de alarma, suele ser, es cuando ya la pérdida es avanzada, no es una pérdida leve. Porque además, no sé en Argentina, pero aquí en España, como hablamos a grito pelado, pues si hay una pérdida auditiva siempre se nota como mucho más tarde. Por ejemplo, y perdón que hago el monólogo ahora, pero tengo una paciente que se me ha mudado a Irlanda y me escribió el otro día y dice, estoy alucinando de la de gente que va con audífonos por la calle. Y digo, claro, es que en España, como hablamos a grito y nuestro lenguaje es tan rico y tan redundante, es muy fácil que tú puedas sacar el contexto aunque no hayas oído todo. En cambio, en un idioma como el inglés, si tú no oyes todo, es muy fácil que puedas cambiar el contexto de una palabra con otra. Por ejemplo, si no oyes casa, si no oyes la letra S, en España pues hay muchas opciones, es casa, cala, te entra el abecedario entero. Por ejemplo, si digo elefante y no oyes la F, está chupado, no hay otra palabra que pueda sustituirla. El inglés es como casa, pero todo el idioma es como eso. Entonces, fuera de España se ponen audífonos muchísimo antes, se revisa muchísimo antes, pero porque a la mínima que hay una pérdida leve, ya se nota mucho en tema de comunicación. En España, y no sé si en Argentina cómo será, pero aquí en España, como nos vamos apañando, pues eso, desde que naces hasta que te empiezas con 70 años no pasas por hacerte una audiometría. De lo que decís me resuena interesante muchísimas cosas. Algo de lo que decías al principio era esto de como que van a veces por el lenguaje, ¿no? Por como que vos ahí les decías a los papás como cómo sabés que oye bien tu hijo. Vos sos audióloga. Me mencionabas que en Argentina es otra carrera. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es en España y cómo es en Argentina? En Argentina la carrera es fonoaudiología y tiene, les enseñan la rama de logopedia, que es en España, la parte del lenguaje, y la rama de audiología. Que para mí tiene todo el sentido, porque al final la audición y el lenguaje van totalmente de la mano. Yo hay muchas amigas que cuando me sentamos a hablar y sale el tema de la audición, la gente luego le interesa un montón, porque nadie se ha parado a pensar porque hay sordomudos, por ejemplo.
Que hay sordos, o sea, que no escuchan y que son sordos que no hablan. Claro, pero ¿por qué es sordo-mudo? Porque si tú nunca escucharon, entonces si tú nunca no oyes, supieron hablar. no puedes acceder al lenguaje. Claro. Y si no accedes al lenguaje, te pierdes un montón de cosas ricas. Obviamente está la lengua de signos, está genial, pero por ejemplo todo el tema de sarcasmos, de bromas así que se hacen a través del lenguaje, hay un montón de información que se pierde. O por ejemplo, ¿cuándo son tus primeros recuerdos? Cuando empiezas a adquirir cierto nivel de lenguaje. Tus memorias, empieza todo a través del lenguaje. Entonces, si un niño no oye bien, es un problema gordo, ¿sabes? Porque o sea, alguien que no escucha desde que nace es mudo. Es mudo, pero porque no accede a la audición, no porque no tenga capacidad de habla. Claro. O sea, tú, por ejemplo, los niños al final aprenden a hablar por imitación. ¿Qué quiere decir esto? Que a ti primero te enseñan el sonido de la A y te dicen mamá, 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 papá, 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 agua. Entonces, a base de repetir, el niño repite. Claro. Básicamente. Entonces, si lo traducimos un poco, primero te enseñan el sonido de la A, y luego te enseñan a asociar que ese sonido que tú has aprendido allá en algún momento es un dibujito con un rabo del dibujo de la A. O sea, primero va el sonido y luego lo vinculas al dibujo de la letra que tú y yo podemos escribir o leer. Entonces, si no hay audición, no puedes hacer el primer paso. Por ejemplo, hay mucho tema de dislalias y mucho retraso del lenguaje que son simplemente no porque haya una pérdida auditiva de tener que poner audífonos o implante coclear, sino porque a lo mejor el niño está lleno de moco y eso también está generando una pérdida auditiva temporal, efectivamente, pero también está ocasionando que el lenguaje se nos retrase. Entonces, en España a mí lo que me da mucha pena es que no podamos colaborar de una manera más conjunta con los logopedas porque hay ciertas normativas que no nos dejan estar ni en el mismo local, ¿no? Y eso es una pena. Claro. Pero en Argentina en ese sentido está guay. Sí que es verdad que yo hace años di una formación a las chicas argentinas de audiología infantil y ellas nos explicaban que el problema que tienen allí es que a lo mejor no tienen el dinero para comprar los equipos para poner audífonos bien. Claro. O sea, entonces todas las fonoaudiólogas se están especializando más en la parte de logopedia que la parte audiológica por un tema de presupuestos. Claro, entonces, no se aprende lo más mínimo. Que al final el problema es diferente desde otro ángulo, pero la filosofía de fonoaudiología tiene todo el sentido. O sea, que vaya junto, claro, que lo que diga con lo que escuche esté junto. No como en España, que es óptica con audio, que para mí pues no tiene nada que ver. O sea, vos sos audióloga entonces. Sí. Y bueno, a ver, técnicamente, perdón, sí, en España hay un tema de nomenclatura importante porque que oficialmente solo tenemos un título oficial, es técnico superior en audiología protésica, ¿vale? Técnico superior es un curso que es inferior a una carrera universitaria. Y luego está empezando a salir títulos propios universitarios de audiología, pero eso todavía no es oficial, o sea, no son títulos oficiales. Entonces hay audioprotesistas, audiólogos protésicos, que es un poco lo mismo, y luego están los audiólogos. Yo digo que soy audióloga porque aunque soy audióloga protésica, he estado casi 10 años trabajando a nivel clínico, entonces digamos que he aprendido mucho de la parte esta. ¿Y eso que es que puedes poner prótesis? Claro, o sea, todos podemos poner prótesis. O sea, es un tema de nomenclatura, no es un tema de que funcionalmente hagamos cosas diferentes. Entonces, en la audiología protésica estamos capacitados para evaluar la audición, ver qué cantidad de pérdida tiene el paciente, ver qué calidad de audición tiene el paciente, que para mí es lo importante, y una vez que definamos qué necesita el paciente, hacer el pedido del audífono y programarlo, que esa es otra cuestión que hay mucho desconocimiento. O sea, tú te puedes comprar el Ferrari de los audífonos, que si no te lo programan, no sirve absolutamente de nada. Me gustaría que hablemos como de dos cosas. Vamos a arrancar primero un poco por... Yo esto de que leía de lo que mencionás, que a veces hasta que no llegas hasta ser edad adulta, no sé, 70 años, quizás si escuchás dentro de todo normal, por más que lo vayas perdiendo un poco la audición, te vas acostumbrando, o porque hablamos fuerte, o por lo que sea. Hay muchas estrategias para disimular. Te vas acostumbrando y hacías como este paralelismo de como tomar sol, ¿no? Que te das cuenta del problema una vez que ya estás dañado. Ya es tarde. Que está el problema, digamos. No lo puedes, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Prevenir. No es un poco lo que estoy intentando a través de las redes, o sea... Como que es invisible el daño que se genera. Claro, entonces... yo a través de las redes mi objetivo es concienciar y generar un concepto de prevención auditiva, o sea... Tenemos muy vinculado que tú vas a la playa, que es el vídeo que has visto, tú vas a la playa y sin pensarlo, ¿por qué? Te vas a poner crema. Sin pensarlo, ¿por qué? Porque ya te han metido tanto que si no te pones crema, cáncer de piel, no te pones crema, cáncer de piel, que es que no te lo planteas ya, ¿por qué no te vas a poner la crema? Y si ves a alguien que no se pone la crema, vas a decir, eres un descerebrado, ¿no? Sí. Con la audición, yo este verano me pasó que fuimos a un festival, estuvimos 10 horas en el festival,
el reloj que encima el Apple lleva un sonómetro integrado no paraba de estar por encima de los 100 decibelios. A 100 decibelios puedes estar 15 minutos sin hacerte daño auditivo. Era la única con protectores de ruido de mis amigas y me llamaron loca, también te lo digo, porque Sí, claro, obvio. es raro. En plan, vienes a un concierto, ¿por qué te vas a poner tapones? Y yo, porque no quiero dañar mi audición. Y porque yo me ponga tapones no significa que no escuche la música, simplemente estoy bajando esos 20 decibelios, que en vez de estar en 100, estoy en 80. En 80 también es perjudicial, pero va a ser menos perjudicial. Y luego cuando tú manejas esa cantidad de volumen, realmente lo que te gusta del festival es también que tu cuerpo vibra. Y esa música, o sea, la música genera vibración y eso no lo vas a perder. Estás quitando el volumen dañino, pero tú sigues sintiendo la música como si no llevaras los tapones. Es que claro, estamos todo el tiempo expuestos a la música. Yo hoy pensando que venías vos, estaba prestando atención. En un momento yo estaba en el gimnasio con mi música propia. De fondo había una música. Ayer me daba cuenta que yo estaba con TikTok, ¿no? Okay. Mirando TikTok a la noche, con la tele de fondo, que no estoy ni escuchando la tele, pero es una tele que es tan fuerte para que yo escuche que hay un sonido, ¿no? Y al mismo tiempo nada, ruidos normales de que pueda haber en la calle, una bocina, un carro, el ascensor, la gente que baja la escalera, el secador de pelo, como todo el tiempo hay muchos ruidos. Hay muchísima contaminación acústica que yo, por ejemplo, cuando a alguien le pongo un audífono le digo, no te asustes, vas a empezar a oír lo agresivo que es el mundo que nos rodea, lo que pasa que llevas años sin oírlo. Claro. Y cuando lo oímos, que es el problema que yo creo que hay, tenemos una habilidad maravillosa en nuestro cerebro que es ignorar lo que no nos interesa. Y esto nos ha pasado a todos. ¿Cuántas veces alguien está pasando la aspiradora o tiene la campana extractora encendida y cuando lo apagan dicen, uff, qué alivio? Pero solo cuando lo has apagado, no Sí. durante está encendido, ¿no? Y es por eso, o sea, tenemos una habilidad en nuestro cerebro maravillosa que es, escucho, no me interesa, fuera, lo ignoro, pero lo ignoro de que es que no eres consciente. Que está. ¿Qué sucede? Que tenemos normalizado tal cantidad de ruido alrededor que no nos paramos a pensarlo. Pero empezamos, secador, para mí es un problema. Sí. A mí mi reloj pita todo el rato que me seco el pelo y como tengo tanto, imagínate. Sí, Cine, sí. conciertos, la calle, tráfico, La discoteca, gimnasio, los festivales. eventos deportivos, en los polideportivos concretamente, en los colegios, en las aulas, cuando arrastras sillas y todo eso. O sea, es que da igual qué ambiente vayas, que hay una contaminación acústica brutal. Obviamente esto no es para decir, pues ahora hay que encerrarse en casa en silencio, no. Yo me gustaría más hecho un vídeo de concienciación sobre por qué no controlamos acústicamente los espacios, que no es tan caro, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo ahora que quiero abrir mi propio local, tengo una de normativas enormes. Que si baño para minusválidos, que si puertas de 90 para sillas de rueda, que si tal, bla, 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 fenomenal, las pienso cumplir porque obviamente... Sí, si no la puedes usar, no tenés el local. No, y porque a nivel accesibilidad soy la primera que quiero que mi local sea accesible a todo el mundo. Pero a nivel sonoro no hay ninguna restricción. O sea, tú abres un restaurante... Sí, hay veces que no escuchas nada. Y es porque la acústica es mala. Entonces, claro, me llegan luego los pacientes a mí frustradísimos, plan, uff, es que no oí nada el fin de semana al restaurante. Pues que a lo mejor no es tu problema. Es que a lo mejor si yo voy contigo yo tampoco lo oigo. Y muchas veces ellos tienen el mea culpa todo el rato de no he oído, no he oído. Digo, a ver, en el colegio creo que todos estudiamos lo de receptor, canal y emisor, ¿no? Sí. De cómo es la comunicación. O sea, vale, el receptor tiene un defecto. Está compensado con los audífonos. Si el canal no vocaliza, por ejemplo, yo esta conversación podemos tenerla igual, pero puedo no vocalizar. Y entonces tu comprensión va a ser peor. O puede que esté en una sala con la acústica es mala. ¿Qué hacemos? ¿De quién es el problema? ¿Solo de la persona que tiene audífonos? O sea, entonces, creo que sí que necesitamos, como sociedad, empezar a pensar en la parte auditiva por un tema de prevención, por un tema de igual que te pones la crema, oye, protégete los oídos, pero luego a nivel locales no hablamos de insonorizarlos, obviamente, somos seres sociales, nos gusta la fiesta en ese sentido de ir, o sea, nos gusta el ruido también, pero sí es verdad que se puede controlar. O sea, tú no puedes entrar a un local que haya 4 personas y parezca 20. Sí, también es verdad esto de, por ejemplo, cuando hablamos de las fiestas que mencionabas del festival o vas a una discoteca o lo que fuese, que viste que a veces sí sentís la música, estás al lado del parlante. A mí me ha pasado el fin de semana estar al lado de un parlante y después quedarte con el pi que te aparece o no escuchar o decir, viste, cuando me ha pasado de salir y decir, estoy sorda, o sea, no escucho, pero realmente no escucho. Y eso es daño. Eso es daño, ¿no? Que listo, después se va, pero algo A le veces generó. no. Claro, el tema es... Ay, yo tengo un Sí. conocido que se le explotó el tímpano en una fiesta. Bueno, creo, yo tengo casos que han perdido audición total del oído.
O sea, ¿entendés? Tipo, vas a una fiesta y perdiste el tímpano, se te rompió. Entonces uno no es consciente de esas cosas hasta que pasa algo que o a alguien le pasa. Ese es el tema, que por ejemplo, a mí ahora me decían, tengo conocidos que me dicen, no, tienes que enfocar tu canal de Instagram a personas con pérdida auditiva. Digo, al contrario. Porque cuando tú ya has entrado en el mundo de pérdida auditiva, ya es tarde, por un lado, porque ya tienes el daño, y porque una vez que entras en el mundo de la pérdida auditiva ya empiezas a enterarte de cómo va toda la película. Yo quiero llegar a los que no han llegado, porque es que yo no quiero tener gente en mi consulta porque se ha reventado un oído en una discoteca, o has estado 10 horas a un festival de 105 decibelios, pero qué pero qué locura es esa. Entonces a mí me gustaría llegar a un punto previo, o sea, no sé, igual que nos hemos vacunado contra el COVID, nos ponemos puestas las mascarillas, si hubiera una vacuna contra el cáncer hacíamos todos cola. Bueno, esta es otra. O sea, una pérdida auditiva, por ejemplo, no tratada, genera más problemas de demencias. Pero no se habla. De esto no tiene titulares. Por ejemplo, ayer me han bombardeado, que es el vídeo que ha salido hoy, ¿no? Hay un estudio que han hecho a 12 niños y 11 de ellos han recuperado audición. Genial. Me encantan estas historias, porque da esperanza de que, oye, a nivel investigación hay mucho por hacer y que si a través de terapia génica se han resuelto estas enfermedades, que no se puede hacer para otras enfermedades también, ¿no? Pero, por ejemplo, la prevención auditiva no se lleva ningún titular, ninguna portada. Y creo que necesita el altavoz, necesita un altavoz igual de grande que otras cuestiones, porque la gente no valora que tiene una audición valiosísima y la valora cuando ya no la tenemos. Y es como... Lo das por hecho, claro. Bueno, un poco, los llantos, ¿sabes? Un poco esto me parece bien, por eso el enfoque de la prevención es... Estamos rodeados, cuando empezás a prestar atención y ser consciente, te das cuenta de lo rodeado que estamos de ruidos, como esto que mencionábamos, en nuestro día a día, en estar en el auto manejando, la música, la bocina, el choque. Yo he venido cantando en el coche a todo el rato. Venís cantando, en la discoteca la música todo lo que da, en el gimnasio tu música, la música del otro, el que habla al lado tuyo, la máquina que hace ruido. Todo. Sí, y totalmente también esto de que nos damos cuenta cuando... o escuchamos que le pasa algo a alguien, o escuchamos un pitido, o nos quedamos sordos por un ratito. El pitido es una señal de que te has hecho daño. Y cuando dices que no oyes nada, realmente es una pérdida auditiva. Lo que pasa es que hay veces que se desinflama, por decirlo de alguna manera, que no me gusta usar palabras técnicas, por eso digo, se desinflama. Sí, hablemos acá sin tecnicismo y para... recuperas audición, pero hay casos en los que esa inflamación hace el daño al oído y no se recupera. Entonces... hay daños puntuales, daños súbitos, el pitido es una señal de que te has pasado, por ejemplo. O sea, yo tuve un paciente que me dice, no, me encanta ir en el coche con la música a tope, además le he puesto unos buffers, no sé qué, unos altavoces, y es que hasta que el oído me pita, y yo, pues, ¿sabes lo que es eso? Es tu oído diciendo, gritándote, basta, me estás matando. Y tengo una pregunta, mencionabas un poco, yo no sé nada, ¿está bien? Y entendemos que muchas personas del otro lado que están escuchando tampoco. Hablabas de esto de los decibeles, son los 10, 100, 80. ¿Cómo es? O sea, ¿qué es el normal que el oído tiene que escuchar? ¿Qué es que te estás pasando? ¿Cómo lo puedo medir? Pues mira, es que te iba a usar, pero no tengo mucha batería, una pena. Ahora mismo en los ordenadores, o sea, los relojes, que ya no digo ordenador porque es que tiene tantas funciones, o en los móviles simplemente... hay aplicaciones que son sonómetros. O sea, si alguien tiene curiosidad, te descargas una aplicación de sonómetro, ¿qué te va a bailar? ¿3 decibelios? ¿4? Porque no es uno oficial. Da igual, es para que tengáis una idea. En España, por ejemplo, ahora mismo, si midiéramos mi voz, son 70 decibelios. Ok. Es una barbaridad ya. Si tú te vas a Inglaterra, bajamos a 60, ¿vale? Pero estos son 70, así de entrada. Si yo pego un grito, ya estoy en 80. A 85 puedes estar una hora. A 100, 15 minutos. Es que no hay tanto campo, o sea, no hay tanto incremento, o sea, es muy próximo. O sea, 100 es un volumen elevado. Muy elevado. Que podés aguantar 15 minutos sin dañar, digamos... O sea, tú puedes aguantar las 10 horas como estuvieron mis amigas, pero sin dañar tu audición, 15 minutos. 15 minutos corridos, seguidos. Sí. ¿Y un festival cuánto tiene? 100, 105. Ah, ok. O sea, mi voz ahora sería un 60 y un festival es un 100. Nuestra voz son unos, ahora mismo son unos, o sea, la voz humana son unos 70 decibelios. Si pusiéramos una música de fondo, tú y yo estaríamos hablando más alto, porque tenemos que contrarrestar esa voz, o sea, ese sonido de fondo. Entonces ya estaríamos fácilmente en los 75, 80. O sea, que los 100 decibelios no es en plan... La gente se piensa que es algo que te tiene que reventar físicamente, o sea, sentir dolor físico. Que no. Que es que los 100 decibelios es el problema, que es como el sol.
no notas que te estás quemando y cuando llegas a casa ya te has quemado. Pues esto es igual. O sea, tú no notas que te estás haciendo daño. Por eso es peligroso. Por eso creo que hay que hacer mucho trabajo de prevención y concienciación. O sea, 100 es el tope, no puede haber más de 100, no existe. No, hay más. Hay más. O sea, entonces... O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy pasando consulta a pérdidas muy profundas, llegas hasta los 120 decibelios. Es una locura. O sea, a mí a veces me molesta estar estando fuera. Pero esto es algo clínico. Ahora, en el día a día, yo lo máximo que he estado fueron 100 en el festival este que dije... O sea, además me pareció... Voy a decir denunciable. O sea... Insalubre, sí. Sí, pero... O sea, me parecía que había que darle una voz de alarma, pero bueno, no, o sea, no se puede, pues claro. En fin. El ordenador, que no para de chillarme, el Apple este, llegamos a los 107. Ok. O sea, Desorbitado. para resumir, podemos ver en nuestros relojes, en el ordenador, en el celular, Las a cuánto aplicaciones, estás. a día de hoy, pues, y ya una 100 aplicación. es 15 minutos máximo. 15 minutos. Pero a veces, por ejemplo, antes de ayer estuve en el cine. La película se puso a 88 decibelios. Cine, estás sentado 1 hora y media, 2. Sí. A 88 decibelios no puedes estar 2 horas. O sea, que el tema es que, ¿por qué en el cine también se ponen esos volúmenes tan... O sea, es que al final es todo. Entonces, ¿qué haces? ¿Vas a un cine con unos tapones? Claro, y O sea, acaba... el tema sería regular primero la exposición que te dan las empresas, pues en el cine, lo que sea tal, y obviamente en un festival sí o sí vas a estar a 100, ahí sí que tengas tu protector de ruido. Yo voy con protectores de ruido a los conciertos. Esto, ¿y qué se puede hacer sin llegar al audífono? Que ahora quiero que expliques bien cómo es todo el estudio y todo el paso a paso. Previo a esto, ok, nos damos cuenta que estamos expuestos a ruidos todo el tiempo, queremos prevenir, más allá de las normativas que deberían hacer, que es otra lucha, que velamos Lo voy a acá, intentar. que velamos acá por eso también, pero digo, yo, persona individual, única, que siento que debo tener algunos daños, lógicamente, por todo lo que estoy expuesta, pero dentro de todo escucho bien. A ver, hay una norma de 60-60, como que a 60 decibelios, o sea, pero al final esas cosas no son reales. Entonces yo creo que al final es tener sentido común. Obviamente al principio, al hablar de decibelios, todo es como que, ¿qué es esto, no? Decibelios. Pues simplemente, yo creo que primero hay que tomar conciencia, ir con tu aplicación del sonómetro e ir viendo a qué ruidos te estás enfrentando. Oye, pues mira, voy a ir 1 hora a ciclo, porque me apetece sudar, me apetece desconectar y me apetece ese momento full. Vale, soy consciente de que es 1 hora. Para los que no Perdón, saben, sí. es spinning. O sea, es 1 hora de machaque auditivo. ¿El resto del día va a estar tranquila? Pues vale, bien, ¿vale? Ahora, me voy a ir 10 horas, o sea, creo que hay que tener conciencia en el sentido de concienciar primero y luego ver qué vas a hacer. ¿Vas a estar 10 horas a 80 decibelios? Pues tampoco. Entonces, yo eso, si voy a conciertos o voy a festivales, voy con protector de ruido. A medida, estándar, me da igual. Algo que baje la audición un poquito. O sea, eso es como que me minimiza el ruido. Si está 100, me lo dejo 80, ponele. Y todos los tapones son buenos. Yo en Amazon me compro cualquiera, el que sale Bueno, 1 euro ahora y me hay- sirve. ¿O por qué? El tema es ahora mismo, o sea, puedes usar hasta los básicos, que son estos que son como de... Los del avión, ponele que te dan. De esponja, sí, los de Sí. esponja también sirven. Lo que sucede es que cuando tú usas uno básico, también penalizas mucho el nivel conversacional. Me explico sin ser muy técnica. O sea, los filtros, por ejemplo, los protectores auditivos así más específicos suelen llevar filtros acústicos. El filtro acústico lo que te permite es que deja pasar las frecuencias relevantes para el habla y penaliza otras. Penaliza la música, penaliza cosas. Entonces sientes menos distorsión. O sea, por ejemplo, yo en el concierto, yo no me tenía que quitar los tapones para oír a mi compañera, a mi amiga, ¿vale? Por ejemplo, si estás trabajando en la obra, seguro que has visto un montón de gente en plan, Ay, ¿qué? sí. ¿Qué has dicho? Y se vuelve a Las poner... obras de construcción. Claro, si te lo estás quitando para poder escuchar, es un problema también. Entonces, ¿qué pasa con los de esponja? Que a lo mejor te aíslan demasiado de la conversación y a poco que te quieras interaccionar con alguien de al lado, o sea, te lo vas a querer quitar. Entonces, yo siempre recomiendo algo con filtro acústico, primero porque va a tener más controlado, por ejemplo, ¿qué frecuencias eliminamos? Pues no es lo mismo si quieres un filtro, o sea, un tapón para dormir, que un tapón para escuchar música. Al final los filtros acústicos están diseñados para qué actividad vas a usar el tapón. Entonces, al final te va a dar una calidad sonora mejor y eso va a hacer que también sean más cómodos, de que no te los quites a la mínima, porque si te los estás quitando para poderte comunicar, estamos otra vez igual, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que sean personalizados en ese sentido. Ahora hay muchas marcas, o sea, yo ahora mismo yo trabajo con la marca Fona, que es una marca de audífonos que tiene protectores auditivos con filtro acústico, pero también está Earloop, o sea, hay muchas marcas que tienen ahora mismo, o sea, en redes, o por lo menos a mí, me salen todo el rato empresas que se dedican a protectores de ruido, que lo sacan DJs, que lo sacan, ¿sabes?, como promocionando para uso en festivales. O sea, que ahora mismo eso es
no es un problema. Para que te pongas contenta, tengo algunos amigos que empezaron a usar en fiestas, pero por el que se rompió el tímpano, como que Al final marcó el es que precedente. os ha concienciado porque le ha pasado algo grave. Sí. Pero si no, o sea, es eso, tiene que... O sea, yo lo que siento cuando estoy en consulta es que tiene que suceder algo en el Sí, entorno como todo. para que al resto, venga, voy a mirar esta parte, ¿sabes? Si no... O sea, a mí yo tengo amigos que me dicen, no, pero es una exagerada, seguro que no pasa nada. Y yo me callo, o sea, yo te lo cuento y luego tú decides qué haces, ¿no? Pero hay mucho... Pues un poco como pasaba con la piel hace millones de años. Y o sea, sí, tú al final... nos creemos indestructibles hasta Sí. que... Entonces, yo con la piel recuerdo de gente que se ponía el aceite Sigue y pasando. decía, sí, pero ahora mismo Menos. lo miras y lo miras con cara de, está loco. Hay más conciencia. Antes no, antes lo mirabas como normal y ahora ya lo miras y es como, está loco, ¿no? Pues es un poco igual, lo pasa con la audición. Tú hablas de ponerte tapones en un festival y te dicen, tú estás tarada. Ahora, cuando tengas un problema, pues esa no estaba tan tarada, ¿no? ¿Sabes? Entonces, es intentar el cambio, yo creo que se puede. Hablamos un poco de cómo es la audiometría, o sea, cómo es el examen. Yo ahora digo, bueno, que me lo tengo que hacer una vez por año, voy porque no escucho bien de algún oído o porque me enteré que pasó algo a alguien, entonces me asusto y voy. ¿A quién llamo? ¿Cuánto dura? Contame un poco cómo es todo ese proceso. A ver, la frecuencia, si no tienes antecedentes familiares, si no tienes indicadores así que nos alarmen, con la audiometría cada par de años va que chuta, por decirlo de alguna manera eficaz. La audiometría, si no tienes pérdida auditiva, son 5 minutos literal. Ok. No tiene ningún misterio. Lo que pasa que a mí sí me parece muy importante que haya audiometrías. Que si no son cada 2, pues cada 3, me da igual, pero de vez en cuando hacernos alguna, porque cuando aparece un problema auditivo suele ser tan pequeño que el paciente no tiene registro. Entonces, ahí me viene un paciente a día de hoy con una pérdida grande y no sé de qué evolución lleva. Es decir, ¿esta pérdida es de hace cuánto es? ¿De hace un año? ¿De hace 10? ¿De hace 20? ¿Cómo evoluciona la pérdida? No lo sé porque no tenemos audiometrías previas. Eso también es información muy rica para el profesional, o sea, para la persona que trabajamos a nivel clínico es relevante. Si yo sé que estás perdiendo audición muy rápidamente, me tengo que plantear el caso de manera muy diferente a si lo pierdes de manera muy progresiva. Entonces, simplemente ya por tener más información de vuestra audición me parece fundamental. Luego, cuando hay que hacer el estudio, pues lo primero que hay que hacer es valorar que no haya un tapón de cera, por ejemplo, ver cómo está a nivel visual, ¿vale? Y luego hacemos una audiometría tonal. La audiometría tonal es la clásica que o apretáis el botón o me levantáis la mano, que todos acabamos siendo el gato del chino, que no sé si estará en Argentina, pero aquí en España los chinos hay un gatito que está siempre así. Sí. Pues El dorado. haces una audiometría, ese. Luego sí se puede. Entonces, es verdad que cuando haces una audiometría tonal, la gente como que termina un poco ansiosa porque al final buscamos un sonido tan pequeño que puede generar duda de si lo has oído, ¿no? Pero yo siempre digo a la gente, a ver, olvidaros, esto es un juego. Esto es como el pilla-pilla. La que pone el sonido soy yo y me tenéis que pillar. O sea, olvidaros, o sea, quitarle la presión. Yo voy a decidir si lo has oído, te lo has inventado, qué carajo ha pasado. O sea, para eso soy un profesional, si no ya sería una máquina, ¿no? Entonces esa sería la primera prueba tradicional, la básica, la que se ha hecho todo el mundo en algún momento que ya tiene problemas auditivos. O sea, primero te fijas visualmente que no haya algo, un tapón de cera o algo así, y después vos me pones Vamos música. a ver la cantidad de pérdida que hay, Claro, si es que hay. Vos me pones un sonido y yo Tú me avisas si lo oyes o con no. la mano te aviso si estoy oyendo lo que me estás poniendo. Perfecto. Y luego, si se ve en la audiometría tonal que hay algún tipo de pérdida, o sea, que hay cantidad de pérdida, lo que se evalúa después es la calidad de audición, que para mí es la prueba reina. Y que casi nunca también, o sea, por lo menos en Argentina no creo, pero en España se hace poco, por desgracia, porque además he tenido un caso que lo tengo publicado. Una vez que hacemos eso, la prueba tonal, se hace una audiometría verbal. La audiometría verbal, como le digo también, es otro juego, es un teléfono escacharrado. Yo siempre soy como, o sea, quiero quitar presión cuando hago las pruebas, porque al final la gente que viene siempre es con un problema de base, entonces ya vienen un poco angustiadas, preocupadas, porque no entienden, porque tal, entonces yo siempre hablo en ese sentido, es un juego. En España se dice el teléfono escacharrado, que es decir, te dice una palabra y tú vas repitiendo, ¿no? Entonces, tengo un barquito lleno de frutas, banana, manzana, perfecto. bueno, entonces aquí es simplemente que en los auriculares que yo te pongo te van a ir diciendo palabras, coche, Coche, agua, agua, bla. perfecto, Lo que tú puedas, lo que tú hayas interpretado. Y ahí vamos a ver
la capacidad de entender que tiene el paciente, porque el eslogan típico, o sea, si alguien te dice, no, si te estoy oyendo, pero no te entiendo, vale, eso es eslogan de que tienes pérdida auditiva. O sea, esa frase es igual a pérdida auditiva, porque el problema de la pérdida es que todos oyen, pero el problema de tener pérdida auditiva es que se deteriora el entendimiento. Ok. Entonces, por eso al principio te he dicho lo de elefante, casa. Si tú no oyes las S, ¿qué he dicho? Acá, Claro. ¿qué metes ahí? Vas a poder tener el contexto para ver qué yo he dicho, ¿no? Pero, entonces lo que evaluamos en esta prueba es que seas capaz de identificar todos los fonemas del habla y a diferentes intensidades. Entonces hay veces que el paciente entiende el 100%, genial, caso óptimo para audífonos, pero hay pacientes que vienen tan tarde a pedir ayuda que a lo mejor luego entienden un 70%. Traduzco. Entender un 70% quiere decir que el paciente está en silencio, concentrado, sin hacer nada más, y de 10 palabras solo pilla 7. Esa concentración, ese silencio, esa calidad sonora de ese ambiente no es extrapolable a la vida real. O sea, si en silencio, en la mejor acústica, en el mejor ambiente, solo entiendes un 70%, lo esperado es que cuando salgas a la calle, aunque lleves audífonos, vas a sufrir, porque tu entendimiento ya se ha quedado tocado. Por eso también es otra parte de la prevención de, oye, si hay pérdida, hay que actuar rápido, porque si tú pones audífonos pronto, ese deterioro verbal sucede menos. ¿Y qué haces? ¿En los dos oídos por separado o juntos? Sí, por separado siempre. Porque puede ser que de uno escuche perfecto y de otro no. O no oiga nada. ¿Y ahí cuáles son las alternativas? Si estoy perfecta, si es de 10 de 10, me voy a mi casa sin nada. Chao, qué pena, te veo otro día. Ahora, alguna de estas situaciones que pasan o que no entiendo bien las palabras, de 10 palabras entendí 6 en el mejor ambiente, o no entendí ninguna o lo que fuese. ¿Cuáles son, digamos, las soluciones que tengo para oír en mi vida diaria? ¿Un audífono? Siempre es audífono. Audífono, o si entramos ya en terrenos muy pantanosos, es decir, pérdida muy profunda, capacidad de entendimiento de un 10%, depende de la edad, depende del sistema general de salud del paciente, se puede hablar de implante coclear. ¿Y eso qué significa un implante coclear? Implante coclear es cuando ya no hay opción de hacer nada a través de... O sea, tú y yo escuchamos a través de la vía natural, sí, que es todo lo que entra por esta cosa que tenemos aquí, ¿vale? Cuando funcionalmente esa oreja ya no tiene funcionalidad, valga la redundancia, entonces lo que se hace es derivar al otorrino para que el otorrino haga una cirugía. En esa cirugía se implanta en el famoso caracol que estudiamos de pequeños una guía de electrodos y externamente se coloca un aparato que se conecta con eso. Entonces es como un audífono externo, pero que lo que hace es convertir la señal en impulsos eléctricos para poder activar de nuevo la vía auditiva, pero desde otro ángulo. Entonces, ¿es mejor un implante que un audífono? No, pero es una solución maravillosa para quien ya no tiene opción. Es decir, otro concepto que creo que tenemos muy erróneo, yo soy miope, a mí nadie me llama ciega, yo soy miope, y repito, nadie me llama ciega. Cuando tú ves a alguien con audífonos... Sordo. ¿Qué pasa? Que no hay un híbrido, no hay algún intermedio. Son los anteojos de la visión. Entonces, yo tengo pérdida visual y ellos tienen pérdida auditiva. Entonces, cuando un paciente es sordo de verdad, entonces se pone implante coclear. Claro, pero y también está asociado muy a la edad, ¿no? Yo tengo a mi abuelo, por ejemplo, que tiene audífono. Eso es otro mito. Claro, porque yo tengo a mi abuelo que tiene el audífono, ponele, que también le costó un montón, no sé ni cuándo habrá dicho que ya no escucho, o sea, ya nos fuimos dando cuenta porque le hablaba así al hombre, no entendía. Y vos estás con mi abuelo y escuchás un pi, que yo lo escucho y es insoportable de al lado. Yo no me quiero ni imaginar lo que a él le molesta. No sé si escuchas eso, pero sí, le molesta mucho. Le molesta por otras cuestiones. Primero, yo ahí, por ejemplo, de lo que diría es, uno, cuando un audífono pita hacia afuera, uno es o que tenga un tapón de cera, o dos, que no está ajustado el audífono correctamente. En el sentido de, tú un audífono lo tienes que colocar o con unas gomitas o con unos moldes a medida y tú al audífono luego le pasas una prueba anti-feedback que es para eliminar esos ruidos. Si tú no has hecho todo ese ajuste correctamente, el pitido sale hacia afuera. ¿Será que son malos los que hay en Argentina? Puede ser. O sea, ahora mismo en Argentina tenéis la generación anterior de lo que está aquí. Claro, porque yo te juro pero que... la generación anterior es buena, lo que pasa es que no sé cuál tiene tu abuelo. No sé, pero, o sea, mi tía lo llevó a todo, porque siempre es algo que nos pone mal, porque si se lo saca no escucha, y eso es lo que hablamos, eso de la invisibilidad, ¿no? Que es como eso, si estás en una mesa... mueble en una mesa. Sí, si estás en una mesa donde todo el mundo habla un idioma chino, vos o yo, que hablamos español, vamos con chinos y se ponen a hablar, estás físicamente, pero no entendés nada. Eres un mueble.
Exacto, y para no que no le pase eso, se pone el audífono, hablo de mi abuelo como de cualquier persona, ¿no? Yo hablo más a la práctica, y también la pasa mal porque le molesta. A mí me da mucha lástima. El tema es que por eso también es muy importante que la gente entienda que el audífono hay que ponerlo en la fase inicial. ¿Qué sucede? Tú imagínate, vamos a ponernos en su piel. Normalmente la gente viene con 15, 20 años de evolución a la consulta a pedir ayuda. Vamos a suponer que llevas 20 años con unos tapones de ruido y cada vez son más grandes esos tapones, o sea, cada vez estás oyendo menos. Quiere decir que tú te estás habituando a mayor silencio en tu vida. Y de repente, que hemos hablado de la contaminación acústica, te pongo un audífono y te saco a la agresividad del mundo real. Es que tú no quieres vivir en esa agresión, porque además el problema de la pérdida que tenemos, o sea, la pérdida auditiva tiene un problema muy importante, que no es el volumen que falta. O sea, si fuese una cuestión de volumen, el audífono valdría 50 euros, porque sería te lo pongo y vete. El problema de la pérdida auditiva es que a nivel cerebral se produce una de cambios que son una puñeta. Primero, un paciente auditivo que no se ha trabajado pronto, el área de la vista, se ha demostrado un montón de estudios, no me quiero poner técnica, pero se ha demostrado que la vista se apodera del área del lenguaje y de la audición. Porque tú tienes que compensar que no estás entendiendo algo con intentar sacar con tus vistas más gestos. Entonces, al final, la vista se apodera del área neuronal de la audición. Punto. Número 1. Punto número 2. De nuevo el silencio. ¿Qué hacemos con todo ese silencio? ¿Cómo le pongo al paciente a oír de golpe? Es una agresión. Es como de repente sintieras que vives solo en un festival todo el rato. Es como, pero ¿qué coño es esto? Hablándolo mal y pronto, ¿no? Y luego hay otra que es una movida, que es un poco lo que también lo hemos hablado un poco por encima, es esa capacidad que tiene el que oye normal de ignorar. Cuando tú tienes un problema auditivo, esa capacidad se anula. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Claro, mucha información de golpe. Y no lo puede ignorar, porque lleva tantos años sin hacer la función que lo pierdes. Es decir, por ejemplo, yo esto lo intento explicar mucho para que se entienda con imágenes. O sea, si tú, por ejemplo, yo quiero ver, imagínate que aquí hay un texto, ¿vale? Y vamos a suponer que esa pared es el ruido de fondo. Yo decido con mis ojos si enfoco aquí o enfoco ahí a una velocidad pasmosa, ¿no? Yo decido, oye, pues voy a enfocar, creo que sí, me gusta esto, espera, creo que están hablando de mí, que esto es muy típico. No, no hablan de mí, vuelvo aquí. Yo decido a qué quiero escuchar, ¿sí? Cuando hay un problema auditivo es como si esa pared me la pegaran a lo que yo quiero oír. Es que está tan mezclada toda la información, como si fuese no puedes como si fuese un superpoder de de escuchar las mentes y de pronto te ponen el play y escuchas todas las mentes juntas en tu cabeza, te abrumas porque es tanta información que no puedes discernir. Para mí, por ejemplo, el superpoder es lo que hacemos con audición normal, que la gente desconoce esta función. Y a mí me parece súper apasionante, o sea, a mí me parece que es un mundo muy chulo, muy apasionante y muy desconocido, y es como que rabia, ¿no? ¿Y cómo haces para acostumbrar brevemente, para acostumbrar al paciente que de pronto va, no escucha, le pones el audífono adaptado a la persona y a las necesidades de la persona, salgo de ahí y de repente escucho... Muy progresivo. Si tú llevas 20 años de evolución con una pérdida, no te digo 20 años para recuperar el sonido, pero sí un año entero. O sea, tú no puedes ir de manera agresiva con ningún paciente. Bueno, podrías con los bebés, porque los bebés no tienen subjetividad creada todavía, pero aún así ni con ellos vas de esa manera, porque yo me pongo en su piel y aunque no sepa lo que me está pasando, a mí no me gustaría pasar de 0 a 100, ¿no? Entonces, tú con un paciente, da igual la pérdida, siempre es un proceso progresivo. Requiere de mucho mimo, en el sentido de yo no puedo decir a un paciente, oye, te veo en un año. No, te voy viendo el primer año, te veo cada mes o cada 3, porque tu audición se está acostumbrando a un proceso de volver a escuchar. Es decir, que yo soy muy de ejemplos. Me dijo una vez un paciente, eres la chica de los ejemplos. Pues sí, soy la chica de los ejemplos. ¿Tú aprendes un idioma de un día para otro? No. ¿Tú sacas músculo de un día para otro? No. ¿Qué es? Progresivo. Esto es igual. Yo no puedo pretender que tu cerebro vuelva a reinterpretar todo cuando llevas 20 años o 10, 15 años de evolución con una pérdida auditiva. Le hay que dar su tiempo. Le hay que ir enseñando poco a poco, pues como haces con los niños. Repite mamá, 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 papá, papá, papá. O sea, es un poco todo lo que hemos hablado está todo muy unido. Entonces, tú tienes que ir muy progresiva y yo, como profesional, yo siempre digo que soy muy estratega. Dependiendo del paciente, veo qué puedo hacer y qué no hacer. Veo qué velocidad llevo con unos y con otros. Es decir, si eres alguien joven y llevas 5 años de pérdida o 10 años, que es un montón, tengo tu cerebro que es más plástico, tengo más plasticidad cerebral. Me vas a dejar hacer más cosas. Tengo una persona de 90 años con 30 años, 20 de evolución, me conformo con que se apañe un poco, porque no le voy a poder dar el matiz de información que realmente requiere para poder resolver una conversación. Entonces, ¿qué puede pasar con tu abuelo? Depende del tipo de pérdida, obviamente estoy hablando sin saber el caso, pero
gente mayor suele ser un problema de plasticidad cerebral, de no admitir el volumen total y de que en esos casos a veces que es preferible bajar un poco el volumen, darles cierto nivel de conversación, aunque no podamos darle todo, porque lo ideal es que estén cómodos. O sea, si no estás cómodo, no se pone el audífono. Sí, por eso es muy difícil cuando alguien lo tiene de cerca, porque obviamente cuando hablas con él sola, empezás a hablarle, me pasás eso y él te dice, te entiendo porque vas despacito, pero cuando estamos todos juntos, con bebés, olvídate. Claro, pero cuando estás juntos no es tanto el cómo le vocalizamos, es la función que te decía de que él no puede separar una voz de la otra. Entonces, se abruma. Es caos. Explota el cerebro. O sea, para ellos es caos. Entonces, el audífono viene a facilitar eso, pero claro, con 20 años de evolución, es una función que tu cerebro no puede. O sea, tú al final, yo por ejemplo siempre lo digo, yo viví en Londres 4 años, trabajaba cara al público, tenía un inglés, no te voy a decir bilingüe porque no tengo una autoestima así muy florida, pero se me daba muy bien y lo disimulaba muy bien. Llevo 10 años en España. Yo obviamente no he perdido el inglés, pero el listening... Obvio, es que todo hay que ejercitarlo, como todo, es ejercitar. Es lo mismo, si tú dejas de entrenar, el músculo se atrofia, si tú dejas de escuchar un inglés, el inglés se te va a ir. Esto es igual, lo que pasa es que como es nuestra lengua materna, en la que nos estamos basando, como que no se le da, porque claro, si yo siempre voy a... No es que tú no vayas a saber hablar español, es que tú vas a perder cómo reconocer el español, el listening del famoso inglés que nos han puesto en el cole toda la vida. Ese es el problema de la pérdida auditiva. Nos estamos quedando sin tiempo. Ya. La verdad, me parece súper interesante porque pasa esto, ejemplos de la vida real, cosas de prevención, cosas de cómo lo modificamos una vez que ya tenemos el daño. Me parece que igual, dentro de todo, como que fuimos tocando bastantes temas. Lo que no tocamos es tu reto, que también me parece algo interesante, así como, aunque sea por arriba, lo quiero mencionar, que es el reto que vos decís, poner de moda la audición. Esto de que quizás no vemos, como no se habla tanto, no vemos en fotos de modelos gente que tiene el audífono, o en las series, en las películas, no vemos gente que tiene el audífono. Y esto que vos resaltabas, que quizás en algunas marcas, bueno, en Primark apareció un nene con el audífono, o en una serie de Netflix que ahora la protagonista va a tener el audífono. Mira, la protagonista de Netflix, es en Prime, perdón, se llama Romy, lleva implante coclear. Okay. Para que veas uno, por ejemplo. Y Primark hizo una campaña de publicidad hacia la visibilidad de otras tema de pues eso, silla de ruedas, tal, o sea, otro tipo, o sea, todos los problemas en general que no tienen visibilidad y al final es problema de todo. Pero yo otro día, o sea, fue un poco, estaba pasando por un centro comercial y me paré en el escaparate y de repente a mí me costó ver el audífono, los veo todos los días, o sea, yo estoy en la tele y yo sí veo audífonos. Pero el problema que yo veo, que por eso el reto de poner de moda la audición, a día de hoy los podólogos, con todo el cariño, con el famoso barefoot, que si hay que poner barefoot, hay que tener bienestar para el pie, no sé qué, no sé cuánto, se han puesto de moda una cosa muy fea, que es el pie, perdón, pero no me gustan. La audición es algo precioso, has visto que en cuanto empiezas a hablar del tema, o sea, genera mucho interés. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué no se ven? Porque a mí me llegan todos los pacientes y me dicen, por favor, que no se vean, por favor, de color carne, lo más invisible, te pago más pero que sean más pequeños. Como no, es que no es una cuestión de precio, o sea, es que tu pérdida necesita esto, ¿se va a ver o no se va a ver? O sea, eso no tendría por qué ser un problema. Bueno, pero también pasa esto de como obviamente lo mejor y el ideal es que todos nos sintamos parte de todo y la integración, y quizás lamentablemente muchas veces damos luz o nos enfocamos en algo cuando le pasa a alguien algo cercano o nosotros perdemos ese sentido, porque la audición es un sentido. Esto que se había puesto de moda en la moda, de quizás en las campañas y en las marcas, todos los cuerpos, todos los colores, viste que es más algo que hay que hacer porque después se pierde. Lo mismo con alguien que no puede caminar, lo mismo con alguien que... Es que yo creo que nos tenemos que ver representados. No, o sea, yo no digo que ahora todos los modelos, ni todas las actrices, ni actores tengan que llevar audífonos, no, pero... Oye, si hay un modelo, o sea, una actriz que lleva audífono, ¿por qué no? O sea, yo conozco periodistas que llevan audífonos y no lo sabéis. ¿Por qué hay que ocultarlo? No, y lo mismo lo pienso en distintos ámbitos, no solo en la audición. Esto de cuando tenés aparatos en la boca, que los invisibles o los lentes de contacto para no usar los anteojos. Bueno, mira, yo tengo el ejemplo de las gafas. Yo me pusieron gafas con 8 años y a día de hoy todavía recuerdo el día que fui a la óptica con mi madre que la oí decir, no habrá de esas sin montura, de las que no se ven. Porque cuando yo era pequeña, y no soy tan mayor, pero cuando yo era pequeña todavía la gafa era símbolo de empollón, de raro, de bicho raro, ¿no? A día de hoy eso es impensable, porque la gafa a día de hoy es actitud, personalidad, moda... Pero porque también se hizo más masivo, porque nadie ve. Claro, pero es que a lo mejor hay mucha más gente a la que tú crees que no oye, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Pero como no lo queremos decir,
que no. Y además, yo hice una encuesta hace poco en la calle y una chica me dijo, porque yo le pregunté, oye, ¿cómo crees que es tu nivel auditivo? Porque obviamente no se ha hecho una audiometría en su vida. Y fue la primera pregunta. Y me dijo, yo creo que un 8/10. Digo, ¿y cómo sabes eso? Bueno, porque a veces está... Digo, ¿te has planteado hacer algo? No. ¿Y te parece normal estar un 8/10? ¿No prefieres un 10/10? Bueno, pero... Me escucho bien, así que voy. Me apaño. Me pareció Esa fue su interesante respuesta. esto de que te dije lo de los anteojos. Quizás hoy somos más los que no vemos porque las pantallas y todo eso y los anteojos, las gafas, los anteojos son algo más común. Y vos dijiste, quizás hay mucha más gente que no escucha y Mucha no lo más. sabe. Mira, yo en redes, y ya no sé que hay un tiempo, pero cuando a mí este proyecto online me lo propusieron, yo no es idea original mía, siempre lo diré, aunque luego ya me lo he puesto por bandera, ¿no? Pero yo pensé, bueno, pues a nivel profesional, obviamente yo tengo que comer, tengo que vender audífonos, o sea, tengo que trabajar. Y pensé, bueno, pues a lo mejor me llegan, voy a dirigir a los hijos y me llegarán con sus padres, traído de las orejas, como vienen siempre, para que ponga audífonos a los padres o a los abuelos. Y a día de hoy, todas las personas que me están escribiendo al Instagram, gente entre 30 y 40 años. Es más, tengo un caso ahora de una niña con 30 años poniéndole audífonos. Y es como, o sea, toda la gente que me ha escrito o tiene audífonos y es gente de 30, 40 años. Entonces, hasta a mí me ha tapado la boca porque yo pensé que iba a ser solo para que me traigan a los padres. Y digo, wow, es que hay mucha más gente de la que nos pensamos y más con todo lo que hemos hablado, con toda la exposición al ruido que tenemos. Nuestros abuelos, de una manera, o por lo menos los míos, que los amo con locura allá donde estén, vivían en un pueblo de Segovia sin tráfico, sin ruido, sin nada. Pues a lo mejor ellos todavía, si vivieran, tendrían una pérdida chiquitina. Claro, a lo que estamos expuestos. Pero es que nuestra generación, y no es porque los jóvenes los auriculares, que ese es otro melón, porque el auricular es el único culpable, es que hemos hablado de muchos culpables y se pone solo el auricular como el demonio, ¿no? Es como nos encanta, pero no es solo los auriculares, es festivales, o sea, todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces creo que va a haber mucha más de la que todavía hay a un futuro, porque es que los niños ahora con la tablet, así, se los oye a distancia. Horrible. Entonces, bueno, es un melón abrir, es un melón, entonces a mí me encantaría que haya más visibilidad porque no es raro tener pérdida auditiva, lo que pasa es que hacemos que sea raro, hacemos que sea, cuando ves a alguien con un audífono, mira, lleva un audífono, no, lleva un audífono, lleva un implante, como llevas gafas, como llevas unos pendientes, como llevas lo que te salga del pie. Entonces, a ver, hay muchas cosas que la sociedad tiene que mejorar, pero bueno, yo la peleo por la que a mí me toca de cerca y porque lo veo en consulta, o sea, yo hago yo a mis pacientes les hago como mini terapias en la sesión. Digo, ¿pero cómo que no quieres que se vea? Pues se tiene que ver, ¿y qué más da que se vea? ¿No? Y como que les refuerzo el sí, que es más hecho. importante para vos. Probalo una semana y fíjate cómo te sentís, a ver si te importa más cómo vos estás en tu día a día con tu comodidad o que yo piense que tenés un audífono. Bueno, poco a poco. Desde este lado, por lo menos, espero haber aportado un granito de arena. Gracias. Y que sea algo un poco más visible y que empiece a estar un poco más en tema o que podamos, las personas que lo escuchan del otro lado, también preguntarle, ¿te hiciste alguna audiometría alguna vez? Y probablemente la respuesta sea no. Entonces, también hacer esa conciencia. Si bajas de edad, no. Esa conciencia para prevenir, ¿no? Sí. ¿Hay algo más que te gustaría decir? Nada, que millones de gracias por dejarme este espacio, por darme un poco de altavoz. Y que ojalá podamos entre todos poner de moda la audición, como digo en las redes. Pero hashtag poner de moda la audición. Creo que es importante a nivel de todo lo que hemos hablado, concienciación, prevención y tener mejor calidad de vida para la gente. Muchas gracias por participar, gracias. Me encanta tenerte. Igualmente. Nos vemos la próxima. Si te gustó el episodio, seguime con la opción seguir. Y no te olvides de hacerlo en redes sociales. Instagram, @gentecomounapodcast y TikTok, Denise Goldstein Coach. Te espero en el próximo episodio.